Prosiguiendo con la explicación de mi compañero Braulio Bernal, les habla su compañero David Martínez. Después de presionar el botón verde y acceder a la visualización de D001, podemos visualizar el valor de la frecuencia al momento de nosotros regularla con el potenciómetro. Una vez que ha alcanzado la frecuencia de los 60 Hz, que es la nominal, vemos cómo el motor está trabajando de manera normal, se encuentra girando. Se procederá a presionar el botón rojo para corroborar la rampa de frenado que hemos puesto en 2 segundos. Procedemos a presionar el botón rojo y vemos que frena en el tiempo que hemos establecido. Se arrancará nuevamente con el botón verde y vemos que arranca en el tiempo que hemos establecido con anterioridad y confirmamos que está trabajando de acuerdo a la programación que le hemos hecho al variador. Posteriormente presionamos el botón de la inversión de giro, vemos que la frecuencia baja hasta cero y vuelve a subir, indicando que frenó y luego empezó a girar en sentido contrario. Posteriormente, para visualizar la corriente del motor, es necesario cambiar la visualización del D001 a D003 para visualizar el valor de la corriente. Aquí se tiene un control de la corriente. Disminuimos la corriente y vemos que el motor se detiene. Incluso le cuesta trabajar. Invertimos el sentido del giro nuevamente. Regulamos la corriente con el potenciómetro. Se invierte de nuevo. Y aparentemente no hay mucha variación en la corriente. Pasa de 0.5 a 0.4 y vuelve a subir. Posteriormente se cambia el parámetro de la visualización. Si queremos visualizar el voltaje, podemos cambiar a la configuración de 004 de visualización. Y aquí ya podemos visualizar el voltaje con el que se encuentra trabajando el motor y regularlo con el potenciómetro. Vemos que el motor en un inicio introducimos los parámetros del voltaje nominal que era de 208 volts. Sin embargo, el variador nos muestra un voltaje de 200 volts. A continuación, tomaremos valores de referencia o los valores del voltaje y de la frecuencia para posteriormente tabularlos y observar cuál es la relación que existe entre la frecuencia y el voltaje mediante, puede ser mediante una gráfica. Nosotros lo que hicimos con estos valores fue tabularlos. Ok. Posteriormente cambiamos nuevamente nuestra visualización del de 004 al de 001 para poder visualizar la frecuencia que era 60 Hz. Posteriormente se cambia a 50 y a una frecuencia de 50 Hz se tiene un voltaje de 167 volts. Posteriormente cambiamos nuevamente a 40 Hz de frecuencia. Hacemos el cambio de visualización de D001 a D004 para visualizar el voltaje y tenemos un voltaje de 133 volts. Vemos que hay variaciones, es normal por cómo trabaja el motor. A continuación realizaremos nuevamente un cambio en la frecuencia. Para ello debemos hacer el cambio de visualización de D004 al D001. Lo estamos haciendo. A 30 Hz disminuimos la frecuencia en intervalos de 10 para tener varios puntos de referencia.
Vemos que son 100 volts, la mitad del voltaje nominal, que al inicio eran 200 volts a 60 Hz. A 20 Hz tenemos un voltaje diferente, cambiamos de visualización. Ahí se batalla con el botón, hay que estarle dando con la unita a 10 Hz. El voltaje anterior era de 67 volts. Cambia la visualización, cambia el voltaje. Tenemos un voltaje de 33 volts a 10 Hz y pues a 0 Hz. Tenemos un voltaje de 0. La visualización se realizó con D001 para la frecuencia y D004 para el voltaje. Además, este variador nos permite visualizar el par con la numeración. Una característica importante es que nos permite cambiar los valores mientras el motor sigue en marcha, lo cual es muy práctico, la verdad, para este tipo de prácticas. Prosiguiendo con la conexión de los hilos, el manual, como por default, nos indica que la conexión es a 3 hilos con pulsador, sin embargo, se usará a 2 hilos. A continuación, se realizarán las conexiones pertinentes. Se realiza la conexión empezando con la conexión de alimentación de los conductores al voltaje de 24 volts DC del variador a la estación remota. El primer interruptor, el Digital Input 1, va a ir al start del variador. Realiza la conexión, los conectores banana-banana. El siguiente interruptor será el de inversión de giro. En la estación remota es el Digital Input 2 y va a la entrada de dirección o direction, que está en inglés, del variador. Se realiza la conexión. El cable que se tiene que conectar después tiene que ser el común, aunque sea corriente directa, es Digital Common. Y para este caso no se lo voy a conectar. Posteriormente el Digital Input 1 dirá que el variador va a ser conectado a la velocidad y va a ser y va de 3 de la cajita. El DI2 del variador con el DI4 de la caja de conexiones, la estación remota, y el DI3 con el DI5 respectivamente. Bueno, especialmente el DI3 de la estación remota, posteriormente el DI4 de la estación remota y el DI5. Ahora se conectará el potenciómetro del variador de la estación remota, empezando con el ground o la tierra, y irá con el ground del variador. Solamente la alimentación de 10 volts irá con la alimentación de 10 volts. Necesitamos la alimentación de 10 volts. Potencial de 10 volts. Y a nuestra estación remota. Solamente el ground de la estación remota o el ground del variador. Una vez que se han realizado las conexiones, se van a cambiar un par de parámetros, los cuales se mostrarán a continuación. Iniciando con el P036, el cual se encuentra en 0.
y cambiaremos a 2. Y cambiaremos a 2. Y salimos. Vamos a buscar ahora el P038, que está configurado para ser controlado con el driver del potenciómetro, pero si quiere controlar de manera externa, entonces vamos al P038, accedemos, después cambiamos la numeración, se buscará la numeración de 001 para cambiarla a 0, más bien se va a dejar en 0. Ya que la encontramos, accedemos y se dejará en 0. A partir de este punto ya se tiene control con la estación remota. Procederemos con la estación remota, selecciona el primer interruptor y veremos cómo la frecuencia sube hasta los 55 volts, a los 55 Hz. Hasta este punto nos damos cuenta que hay un pequeño error, ya que el potenciómetro se encuentra al mínimo y la variación de la frecuencia va de 55 Hz hasta 60. Tenemos los nombres interruptores. Tercero es para 15 Hz. El cuarto interruptor, el 4, vemos que la velocidad sube a 30 Hz. Se, se hicieron unas correcciones en la conexión, ya que se encontraba mal. Y esto era porque el común estaba actualizado y no tomaba bien la referencia. Ahora ya se encuentra trabajando de manera normal y podemos visualizar la frecuencia. Ahí cambiamos. Eh, Buenas, soy Luis Eduardo Suárez Rodríguez y les voy a hablar un poco sobre los resultados e interpretaciones que se tuvieron en esta práctica. Vimos que para esta práctica se generó una gráfica lineal en el que nuestro voltaje dependía de la frecuencia a la que nosotros la variábamos. Vimos que a 10 Hz nuestro voltaje era de 33 volts, a 20 era de 67, a 30 100, que es la mitad de la nominal, a 40 133, 200 volts. También voy a decir la conclusión de esta práctica. Tenemos que la relación de esta práctica nos permitió conocer el funcionamiento y el modo de programación del variador de frecuencia por PowerFlex 40 de Allen Bradley, el cual nos permitió concluir que la mayoría de estos variadores tienen el mismo principio de programación, solo que cambia la configuración de acuerdo al fabricante, es decir, el nombre de los parámetros, las variables de inicialización, las teclas, el modo de confirmar datos, etc. Solo basta con adentrarse un poco al manual del fabricante para conocer cualquier detalle importante a la hora de configurarlo y que no suceda ningún problema en el momento de realizarlo. Y si sucede, saber cómo darle la solución hasta poder introducir los parámetros necesarios para que el motor pueda operar. Y resolveré varios puntos y dudas importantes sobre la configuración y operación del variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley. Número 1. ¿Cuántos modos de configuración según la zona tiene el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley?
Este tiene 7 modos de configuración según la zona o el tipo de control. El primero es control por teclado o modo local. El segundo es control a 2 hilos. El tercero, control a 3 hilos. Cuarto, control a 2 hilos por sensor de nivel. Quinto, control a 2 hilos por alta velocidad. Sexto, control por puerto común. Y séptimo, control momento FWD REV. Número 2. ¿Cuál es el rango de frecuencia que tiene el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley? La salida del PowerFlex 40 puede trabajar desde 0 Hz hasta 400 Hz. Esto permite operar motores estándar y también aplicaciones que requieren una mayor velocidad. Número 3. Comente en qué configuración se debe seleccionar para introducir al variador de velocidad. A. Voltaje de línea. Este no se introduce manualmente, ya que ya viene definido en la placa del variador. B. Voltaje del motor. Este sí lo configuramos usando el parámetro P031. Corriente consumida por el motor. La corriente consumida o nominal del motor se ajusta en el parámetro P033. Factor de potencia, este no es necesario configurarlo. Rampa de aceleración, esta la podemos ajustar con el parámetro P039. Rampa de desaceleración. Para la desaceleración se usa el parámetro P037 para seleccionar el modo y el parámetro P040 para ajustar el tiempo. Número 4. ¿Qué se debe hacer para utilizar el variador de frecuencia de manera local? Para operar el variador desde el teclado o de manera local, entramos al parámetro P036 y elegimos la opción 0, que es la opción local o por el teclado. Número 5. ¿Qué acción debe realizarse para utilizar el variador de velocidad de manera remota? Para controlarlo de manera remota, vamos al parámetro P036 y elegimos la opción 1 para una configuración a 2 hilos o la opción 2 para una configuración a 3 hilos. Además, debemos ajustar la referencia de velocidad en P038. Seleccionamos la opción 2 para usar una señal analógica de 0 a 10 volts. Número 6. ¿Qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma local? En modo local simplemente debemos pulsar el botón de inversión de giro. Si el botón no funciona y no invierte el giro del motor, debemos activar esta opción desde el parámetro A095. Número 7. ¿Qué acción debe hacer para hacer que el motor invierta el sentido de giro cuando se está en forma remota? Una vez tenemos el parámetro seleccionado para el manejo de la estación remota a 2 hilos, este procedimiento de intercambio o inversión de giro se lleva a cabo con los dos primeros interruptores, habiendo que estar uno abajo y otro arriba dependiendo de hacia dónde se desea girar. Si se desea invertir, se tendría que bajar el que se encuentra arriba y subir el que no se encuentra accionado. Y número 8. ¿Cuántas velocidades fijas se pueden programar en el variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley? Se pueden programar hasta 8 velocidades fijas, con las 8 entradas digitales de la DI1 a la DI8, en el parámetro A051 al A058. Y esto es todo en cuanto a los cuestiones. Soy Sora Rodríguez y con la realización de esta práctica pude comprender de manera más clara cómo funciona y cómo se programa el variador de frecuencia PowerFlex 40. Más allá de solo seguir pasos, pude entender la lógica interna con la que operan estos equipos y la importancia que tienen cada parámetro para garantizar un control adecuado del motor. También aprendí que aunque existan muchos modelos de variadores, la mayoría comparte principios similares y que la clave está en familiarizarse con el manual del fabricante para evitar errores y realizar configuraciones seguras. En general, esta práctica reforzó mis conocimientos y brindó una visión más profesional sobre cómo se aplican estos variadores en procesos reales, permitiéndome valorar la importancia de configurarlos correctamente para lograr un funcionamiento eficiente y seguro. Mi nombre es Bernal Hernández y daré mi conclusión personal, la cual pues con la elaboración de esta práctica pues me permitió reconocer pues la relevancia del control local y remoto pues mediante las entradas digitales del variador, así como la utilidad pues de programar diferentes frecuencias fijas según las necesidades pues de nuestro proceso. Esta práctica
reforzó mi habilidad para poder interpretar parámetros, navegar por el menú del variador y verificar variables como corriente y voltaje en operación. En general, la experiencia pues me brindó pues mayor seguridad para manipular variadores de frecuencia en aplicaciones reales, entendiendo tanto su configuración como su comportamiento en el arranque, inversión de giro y paro del motor. David Martínez. La realización de esta práctica me permitió afianzar de manera significativa mis conocimientos sobre la programación operación del variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley. Al ingresar manualmente parámetros como el voltaje nominal del motor, la frecuencia de operación y la corriente nominal y las rampas de aceleración determinando los tiempos en los que iba a arrancar e iba a frenar, pude comprender la importancia que tiene cada ajuste en el comportamiento final del motor. Además, al trabajar tanto en modo local como en la configuración remota a dos hilos, logré comprender cómo el variador interpreta las señales externas y cómo se adapta según el tipo de control seleccionado. Esta experiencia me permitió darme cuenta de que, aunque los variadores cumplen funciones similares, cada fabricante utiliza una estructura de menú y parámetros diferentes. Cada fabricante tiene su manual de uso y parámetros diferentes, por lo que es fundamental leer cuidadosamente el manual y seguir un orden lógico. Retomando nuevamente la palabra a su servidor Edgar Medellín, como conclusión personal, yo aporto que es necesario conocer qué es lo que se requiere realizar con nuestro variador de frecuencia, es decir, saber para qué funciones se va a ocupar, saber para qué motor lo vamos a utilizar, para poder discriminar y poder elegir cuál es el variador de frecuencia adecuado para la situación que se requiera. Es decir, todos los variadores de frecuencia cumplen con una función generalmente de variar la velocidad, pero algunos tienen mayores funciones, tienen para introducir mayor número de parámetros, para una programación un poquito más exhaustiva, donde se introducen todos los parámetros y se realiza un análisis mejor del proceso. Y hay otros que se requieren pues solamente parámetros simples, parámetros cortos, para poder manejar el motor de una manera sencilla, pero hay unos motores que requieren eh, cambios de giro, cambios de velocidades, hasta incluso más velocidades fijas. Por este caso, el PowerFlex tiene más velocidades fijas que el anterior variador de frecuencia que habíamos ocupado. Entonces, esa es mi conclusión personal, que hay que saber qué parámetros se requieren introducir, qué necesidades tiene el proceso para poder nosotros seleccionar el variador de frecuencia adecuado. Conclusión personal de Torres Sánchez Ramiro. Esta práctica permitió comprender el funcionamiento y la programación de un variador de frecuencia PowerFlex 40 de Allen Bradley. Se concluyó que la mayoría de los variadores siguen un principio de programación similar, ya que este tuvo similitudes con el variador ABB que hicimos la práctica pasada, simplemente variando en el nombre de los parámetros y la forma de navegar en cada uno de los menús. Con una revisión del manual es posible aclarar cualquier duda y resolver problemas durante la configuración. Así asegurar